japonés, porque se consolida, aunque yo nunca he entendido bien eso, yo creo que más bien se consolida el sistema feudal. Pero es que estaba viendo recientemente algunos otros libros sobre historia de Japón. Mencionan que termina el periodo feudal, aunque yo creo que más bien se consolida y se perpetúa hasta la época final. Que como hemos hablado, el problema es que aquí no hay una sucesión de periodos históricos similares a los que hay en Europa. Y luego el otro periodo que vamos a ver en estas sesiones es el periodo Meiji, después de precisamente del término del Tokugawa, que es este periodo de restauración que va a haber del parte del imperio y la modernización japonesa. Entonces, la otra vez yo comentaba, sobre todo porque por la clase anterior que estuvimos viendo los temas de China, que una de las cosas que precisamente, como que era mucha información, me decían por ahí, y es que sí, o sea, sí estamos viendo mucha información, pero ténganlo en cuenta como procesos que sobre todo nos están llevando a entender la modernización de estos países. Estamos viendo en este curso, recuerden, se llama el curso de Historia Moderna y Contemporánea de Asia. Y es precisamente porque estamos viendo cómo estos países se enfrentan a la modernidad, llámese la modernidad, que a lo mejor ese es el problema aquí, como este concepto de un periodo histórico donde pasamos de una etapa, digamos, tradicional a una etapa sobre todo de nuevas prácticas económicas, políticas y demás, que eso es lo moderno es desplazar viejas prácticas que ya no se tienen. Entonces, en el caso chino, me regreso, estábamos hablando de cómo fue gradual y cómo hubo una resistencia, ¿no? Cómo los chinos, de las guerras del opio, por ejemplo, se resisten precisamente a la intervención extranjera, cómo hay conflictos al interior que precisamente tachaban a la dinastía de ser el problema, y cómo al final la modernidad llega, y luego cómo hubo reformas para intentarlo cambiar y no se pudieron. Y luego está la rebelión de los Boxers, que fue también un movimiento contra toda esa presencia extranjera. Y luego cómo al final pues la modernidad viene dándose por parte de un grupo de clase media, de burgueses, de intelectuales, ¿sí? Junto con el apoyo del ejército, que es lo que vimos con la revolución de 1911. Que ahí le dejamos, va, porque pues todavía no terminamos eso. Acá en Japón vamos a ver algo similar, aunque nos vamos a regresar más atrás, porque en el curso anterior solamente hablamos del periodo formativo. Todavía alcanzamos a ver de la era de los shogunatos, pero aquí es donde vamos a encontrarla con su máximo esplendor en esto que se llama el Sengoku Hidai y pues el Tokugawa Bakufu. Bakufu hace alusión a un periodo militarizado central, que es, bueno, entre otras cosas que les vamos a hablar por ahí. Entonces es una cronología, pero no es tan importante. Vámonos directamente a esto. Entonces, Leo, siglo de conflictos entre clanes rivales condujeron al estallido de una guerra civil abierta en el siglo XVI, que es ahí donde habíamos dejado a Japón. Al final, precisamente, de, creo que sí se acuerdan de las invasión mongola, y luego viene todo un periodo precisamente de caos, se dividen los shogunatos, se divide el shogunato, mejor dicho, incluso hasta hay dos emperadores, ¿no? Y todo eso va a llevar un conflicto entre clanes, guerras civiles, entre todas estas familias por el poder, que eso es lo que se conoce como era Sengoku. Nosotros ahí nos habíamos quedado más o menos, pero no habíamos visto la conclusión del periodo, o su consolidación, si lo queremos ver también de esa manera. Perdón. Entonces, en 1600, el shogunato Tokugawa, un nuevo gobierno centralizado, apareció para unificar Japón por primera vez, reemplazando al gobierno de los débiles shogunes Ashikaga, que ese es el periodo que hemos estado viendo. Bajo el control estricto de los Tokugawa, Japón tuvo más de 2 siglos de orden, prosperidad y crecimiento económico. Sin embargo, este control se sustentó en un sistema de lazos feudales, la maduración de la economía y la importancia de una nueva clase comerciante que incrementaron la presión por el cambio, que en eso se va a traducir precisamente el periodo Tokugawa al que vamos a hablar ahorita, ¿no? Entonces, mapa de la batalla de Sekigahara, ahorita vamos a hablar más de eso. Pues, ¿qué estaba pasando? Las demandas extranjeras para conseguir concesiones comerciales, al igual que en China, terminaron en el aislamiento autoimpuesto en 1854, y esto reveló la debilidad de Japón y alimentó el descontento contra el régimen Tokugawa. El shogunato terminó en 1868 tras la llamada Renovación Meiji, un movimiento político que restauró al emperador y llevó al poder un grupo de reformadores radicales que colocaron a Japón en el camino de la modernización. Entonces, esos son los periodos que vamos a ver. Aquí esto es más un resumen que la clase. El periodo de las guerras, el periodo del Tokugawa y el periodo de la renovación. Y es importante tenerlos así en cuenta y en consideración, sí, porque de acuerdo precisamente a ese orden de ideas, es que vamos a encontrar precisamente aquí los cambios que precisamente se van a dar. Como les digo, este es un periodo donde los japoneses se van a primero enfrentar a ellos mismos, van a unificarse,
Va a haber aquí varias situaciones importantes como tienen que ver con las primeras intervenciones de extranjeras de los japoneses, en este caso hacia Corea. Pero también vamos a ver cómo no termina el sistema feudal como tal, sino más bien se consolida. Y bueno, esta es otra cronología que también no la voy a leer porque ahorita la voy a mencionar más adelante. Entonces empecemos ahora sí con el Sengoku. Antes de abordar el shogunato Tokugawa, es necesario conocer lo que ocurrió en la etapa final de la era de los estados en guerra. Por eso les decía la etapa final, porque ya la empezamos con anterioridad. Entonces, esta etapa precisamente de conflictos, donde no hay un estado central y todos los clanes están peleando por eso. Esta es la aparición precisamente del periodo de los tres unificadores, Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi y Tokugawa Ieyasu, personajes que van a ser muy importantes para esta precisamente etapa. En la historia cultural, esta época de la reunificación del país y grandes acciones político-militares y comerciales se conoce bajo el nombre de la cultura Momoyama, por nombre del lugar de Kioto donde Hideyoshi estableció su castillo en Kurakudai. Como podemos observar en la cronología de arriba, esta que estaba acá, floreció hasta principios del siglo XVII cuando Ieyasu consolidó su shogunato en Edo. Entonces sí, esta presentación antes de empezar, es una presentación que yo me pasó una maestra que daba clases de historia de Japón y yo modifiqué con algunos de mis apuntes por si por ahí también se preguntan, porque es un poco diferente a las otras presentaciones. Pero me pareció muy importante, sobre todo porque ella, como es investigadora del Colegio de México, puso aquí algunos datos más precisos en relación sobre todo a este periodo. Entonces sí, este es un periodo que precisamente inicia con Nobunaga, continúa con Hideyoshi y termina con Tokugawa. Estos tres personajes, Nobunaga, Hideyoshi y Tokugawa, vamos a ponerlo de esta manera, son los personajes militares que van a tratar precisamente de unificar a Japón por este problema. ¿Y por qué unificarlo de qué? Pues como les decía ahorita, están los clanes peleándose entre sí. Entonces el objetivo de estos personajes es terminar con esas guerras entre clanes y establecer un gobierno central. Pero como vamos a ver, eso va a llevar tiempo. Ahora, antes de hablar precisamente de Tokugawa, de Nobunaga, Hideyoshi, sí que son los que vamos a hablar hoy, este periodo de la historia japonesa es bastante promovido. Si hay un periodo en la historia japonesa en la que ellos lo llevan mucho a su cultura, a su historia, a la cultura popular me refiero en particular, o sea, a videojuegos y demás, es este periodo. Los japoneses, curiosamente siento que el periodo por ejemplo, de las invasiones mongolas no es tan mencionado, sí, pero en cambio sí. Hay películas, animaciones, hay cada cosa que hay sobre este periodo, a lo mejor, y esto se los pregunto porque a lo mejor ustedes también han de haber visto algo. Se menciona constantemente en muchos elementos de su cultura popular, insisto, medios, videojuegos, películas, animaciones. ¿Por qué? Esa sería la pregunta. ¿Por qué? Yo creo que porque este es el periodo como que heroico de su pasado que ellos vieron, ¿no? Y esta historia de los tres unificadores son personajes que se les tiene o mucho respeto, mucho odio, muy ambiguos, ¿no? En algunos casos Nobunaga es visto como un demonio, en otros casos es visto como un salvador, y lo mismo pasa con Hideyoshi y Tokugawa. Entonces, me detengo en eso porque posiblemente de esto van a encontrar múltiples referencias. Esta es la etapa donde yo también siento que se consolida la cultura samurái, sobre todo aquella que está en películas, porque sobre todo en este periodo, desde el periodo Sengoku, es donde encontramos precisamente por la fragilidad de los estados que existen y por las luchas entre clanes, muchos conflictos entre samuráis en todas partes. Entonces, ¿a qué me refiero? Esta es una etapa donde los samuráis se veían en alguna parte y si eran de clanes rivales, ahí se agarraban a espadazos y se mataban. Entonces creo que esa es la razón por la que este periodo es tan abarcado en la cultura popular, porque esta es una etapa donde los samuráis andaban entre sí matándose o defendiéndose, ¿no? Yo creo que les comenté en el semestre pasado esta película Los Siete Samuráis, ¿no? Ese es de este periodo, ¿no? Es en Sengoku. Y muchas películas de Kurosawa, que es el director más famoso de Japón, o era, pero que dirigió muchas de las películas de samuráis que hay, son precisamente de este periodo. Creo que este periodo es el que más fascina a los cineastas, historiadores en particular. En fin, esto se los menciono por si por ahí tienen algún comentario, ya después me dicen si conocen algo sobre esta etapa. ¿Vamos bien? Sí, profesor. Muy bien. Ok, entonces empecemos con Oda Nobunaga, que es el personaje que ahorita veíamos acá, es el que está a la izquierda.
Sí, Nobunaga, él derrota al ejército del poderoso Jaime Imagawa en 1560 y se convierte en una figura nacional. Sí, Nobunaga va a llegar precisamente, va a ser el primero que va a llegar al poder dentro de esta lucha por los clanes, porque va a empezar precisamente a derrotar a los clanes más poderosos. Por ejemplo, aquí se menciona el Daimyo y Magawa, ¿no? Entonces se va a convertir en una figura nacional. Él va a ser hijo de un señor de rango menor de la provincia de Owari, actualmente Nagoya. En 1568 Nobunaga entra a Kioto acompañado de Yoshikai, un shogun títere que buscó su protección cuando se instala en Kioto. Lo exilia y pone fin definitivo a la dinastía shogunal Ashikaga. Entonces Nobunaga va a ser el primero que precisamente va a lograr derrotar muchos de los clanes rivales y sobre todo el principal shogunato que en ese momento, digamos, se había establecido, que era el de los Ashikaga. ¿Sí? Creo que ya habíamos hablado de los shogunatos en el semestre anterior, pero se lo recuerdo. El shogun era esta figura que estaba con poder militar y como regente del emperador, ¿sí? Pero se acuerdan que lo hablábamos, es una figura importante porque tiene el poder militar, pero no tiene el poder, digamos, total, porque también está el emperador. Pero ya habíamos hablado cuál era la relación de los dos y por qué no se podían separar, ¿no? Porque mientras uno era el poder militar y el otro era el poder, digamos, divino, pues siempre se mantenían unidos. Entonces aquí vemos algo similar. Digo, similar en cuanto que continúa esa estructura de poder shogunal. Sí, y en este caso él va a derrotar a la familia Shogun que había estado como regente por mucho tiempo, que eran los Ashikaga. Sí, entonces él va a derrotar a ese clan, a esa familia de Shogunal, ¿sí? Y va a obtener el nombramiento de ministro de la derecha por parte del Tenno, con lo que refuerza su autoridad y domina Japón central. O sea, él se convierte en el nuevo Shogun. Sí, ya habíamos hablado de esto del Tenno, ¿no? Si el Tenno decía que no, pues imagínense las consecuencias. ¿Sí? Pero si el Shogun renegaba del Tenno, pues también eso tenía consecuencias. Y eso quiero que lo sigan recordando porque va a ser algo que en el periodo de Meiji va a cambiar drásticamente. ¿Sí? Pero bueno, ya llegaremos a eso. Las sectas religiosas y los señores de la guerra estaban en su contra, por lo que les declara la guerra a las sectas budistas, destruyó monasterios y el centro religioso del Monte Hiei. No, si se fijan, Nobunaga no era un tipo así muy, muy tranquilo. De hecho, por eso les decía que este es un tipo que, a lo mejor de los tres, el que más se le ve odiado, aunque a los tres personajes son muy ambiguos en esa situación también en la historia japonesa, como yo lo veo. ¿Qué más? ¿Qué más? Ok, en 1570 inicia la guerra contra Honganji, principal templo de la secta popular de la verdadera tierra pura en Nishiyama, en Osaka, que duró 10 años hasta la capitulación del templo. Estas guerras precisamente contra los templos, contra la secta, las veían como contrarias precisamente porque se oponían a la centralización del poder o a que hubiera solo un poder como tal. En 1571 se incendió el templo en Ryaku, en el monte Hiei, bastión del poder budista. Y en 1575, Nobunaga demuestra la superioridad de las armas de fuego en la batalla de Nagashino, derrotando a los poderosos señores Takeda. ¿Sí? El éxito de sus campañas militares se debió al empleo de las armas de fuego occidentales, las cuales probaban ser altamente eficaces en manos de tropas de extracción campesina escasamente entrenados en las artes de la guerra. Es una cosa que con Nobunaga y con estas guerras van a cambiar. Yo les había comentado, no piensen que los samuráis son guerreros conservadores, que nada más están, ¿cómo decirlo? Esperando de pelear con sus armas tradicionales, con la katana, ¿no? Ellos sí podían y tenían la capacidad de enfrentarse con armas superiores, lo hacían. Ya para este momento las armas de fuego ya habían llegado a Japón, y entonces estamos hablando que los japoneses ya empleaban armas de fuego en las batallas. Aunque estamos hablando que son armas de fuego también bastante rudimentarias, esos son los famosos arcabuces, ¿no? Que para esta época eran estas armas enormes, grandotas, de un solo disparo que pues tenían que cargar. Pero aún así los japoneses lograron ellos construir sus propias versiones de los arcabuces, cosa que vamos a ver con los japoneses todo el tiempo en su historia, reconstruir algo y hacerlo mejor. Y entonces van a tener por ahí batallas donde ya se utilizan armas de fuego. Incluso vemos a samuráis, ¿no? No nada más con su famosa armadura y demás, sino también con su katana y su arcabuz en mano. El video que por ahí les dejé que quiero que vean, incluso en la batalla final con la que Tokugawa Bana, que es la batalla de Sekigahara, se ve, porque hay una representación de las batallas, se ve precisamente cómo usan las armas de fuego. ¿Sí? Bueno, entonces esto de las armas de fuego va a ser muy importante. ¿Sí? ¿Qué más?
Programas altamente eficaces, eso ya lo vimos. Bueno, en 1576 ordenó la construcción de un castillo en Asushi, Kioto, como sede de su poder central. Esto también es importante, aunque ya un poquito se había mencionado. Kioto se va a convertir en la capital de Japón, sobre todo por parte de los shogunes, ¿sí? Y ya después lo vamos a ver que se van a trasladar a Tokio, precisamente en el periodo Tokugawa, pero por lo pronto es Kioto porque ahí estaba el emperador y precisamente ahí podían convivir ambos, ¿no? Entonces, estaba el emperador en Kioto, Nobunaga manda a construir un castillo ahí para precisamente estar cerca del emperador y que no se le salga de control, ¿no? Nobunaga favoreció el desarrollo del comercio, los mercados, los gremios eran libres. O sea, el tiempo en que fue Shogun, ya unificado, ya derrotando prácticamente al resto de los clanes, va a favorecer el comercio, los mercados, removió las aduanas, reparó los caminos y puentes destruidos a lo largo de décadas de guerra. ¿Por qué removió las aduanas? Porque precisamente era lo que dividía el país. El país estaba dividido entre clanes y cada clan en su territorio con aduanas, pues entonces él va a remover estos lugares. Va a construir puentes y caminos como una forma de unificarlo. Y no sé si se dan cuenta, todas estas acciones tenían como propósito unificar Japón, que venía de mucho tiempo de luchas intestinas donde estaban divididos. Dice, asimismo sometió ciudades autónomas como Sakai, que también es unificar, construir y unificar a aquellos que no quieran, como Sakai. Sí, y en 1582 fue sitiado y traicionado por su vasallo Akechi Mitsubishi en el templo de Honu, y al verse perdido tomó la decisión de suicidarse en el momento en el que el templo arde en llamas. Y así terminó Nobunaga. Nobunaga, digamos, y perdón si fue muy abrupto, ¿qué pasó al final? Pues su decadencia vino precisamente por lo mismo. Estuvo presionando tanto por la unificación que los clanes se volvieron en su contra, o algunos clanes, como este de Akechi Mitsubishi, ¿sí? Lo sitiaron, lo pusieron en su templo y lo quemaron. ¿Sí? Y Nobunaga, pues, de hecho, es la muerte de Nobunaga en su castillo, ardiendo en llamas, es también muy, digamos, emblemática de este periodo. Y pues Nobunaga muere, ¿sí? Entonces, ¿qué logra Nobunaga? Diga, antes de pasar a Hideyoshi. Nobunaga logra empezar la unificación, más o menos consolidarla, pero si se fijan no la consolida del todo porque pues continuaban los problemas al interior, las traiciones y la lucha precisamente por el poder, pero como Nobunaga dio el primer paso y por eso se le considera parte de este periodo. Además porque estos tres personajes van a tener influencia y conexión entre sí. ¿Sí? Vamos bien. Sí, ¿Algún profe. comentario o algo que agregar? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se habían escuchado de Nobunaga? Bien. ¿Alguien? Yo había escuchado de él en una película, creo que de Kurosawa, pero no me acuerdo cuál. Ok, ¿quién más? Yo he visto que lo retratan mucho en animes y en videojuegos japoneses. Perdón, estoy buscando mi agua. Sí, exacto, lo retratan mucho en animes. Por eso les digo que si alguien conocía algo sobre el personaje, porque es un personaje que lo retratan bastante. Incluso creo que hay un juego de video que se llama así, Nobunaga, no me acuerdo que, Nobunaga War o algo así. Que es un juego de estrategia y de Nintendo, viejísimo. Hay muchas referencias a este personaje, pero si se fijan en algunos casos exagerada. Pero en fin, Nobunaga es un personaje muy, muy interesante, pero también no va a lograr lo que después van a lograr los que continúan. Bueno, continuamos entonces con Toyotomi Hideyoshi. Hideyoshi es el segundo. Sí, déjenme regreso a las fotos. Es el de la derecha. Sí, Hideyoshi es el segundo unificador de Japón y pues va a tener relación con Nobunaga y ahí es donde vamos a empezar. En 1582 Hideyoshi sucede a Nobunaga en el poder y formula leyes represivas a fin de que el Japón mantenga siempre una estructura feudal rígida. Hideyoshi, ¿por qué le sucede? Porque él era lugarteniente de Oda, era como su mano derecha. Eso va a ser importante porque estos señores de hecho no se van a distinguir por ser los nobles más nobles de Japón. Se van a distinguir precisamente por ser personajes que para ese momento habían logrado su poder gracias a sus avances militares. Lo mismo va a pasar con Hideyoshi. Era más que un noble, era un militar. Dice, quien en nombre de su señor cobra venganza, derrota a los Akechi, al tipo que precisamente mató a Nobunaga. De hecho, creo que los mata, los decapita, ¿sí? Y con esto se ganó la legitimidad de proclamarse como sucesor de su señor. Sí, por ahí se preguntan cómo es que llegó a suceder a Hideyoshi. Pues fue matando a los que quemaron a Nobunaga. Sí.
Bueno, esa creo que también es una historia muy famosa en Japón, aunque no le he puesto más atención. Era de cuna humilde, se dice que su familia era campesina, originaria de la provincia de Mikawa. Su padre pertenecía al rango más bajo de la infantería que había prestado servicio a Oda. ¿Sí? Si se fijan, era parte precisamente de la corte o de la gente que estaba al servicio de Nobunaga. Sí, va a construir el palacio de Hurakudai en el distrito de Momoyama en Kioto. O sea, él va a terminar lo que empezó Nobunaga, que era consolidarse en Kioto como lugar de residencia, mientras que el castillo que ordena construir en Nishiyama en Osaka se convierte en símbolo de su poder hegemónico. Entonces, va a tener un poder en Kioto y otro poder en Osaka. Hideyoshi va a ser, yo creo que como él le va a tocar consolidar mucho de lo que se había logrado con Nobunaga, va a ser un tipo más poderoso. Y si se fijan, también lo poderoso le va a traer consecuencias, pero ahorita vamos a hablar de eso. En 1534 logró concluir la paz con las fuerzas de Oda Nobukatsu, hijo de Nobunaga, al obtener el apoyo de Tokugawa Ieyasu, a cambio del control sobre las 8 provincias de Kanto. Ese mismo año llegan misioneros franciscanos procedentes de Filipinas ocupadas por los españoles. Entonces, fíjense, él se va a unir a Nobukatsu, que dijo Nobunaga, y a Tokugawa, que ya empieza a aparecer precisamente en el panorama, que para ese momento era un joven guerrero, pues de mucha, digamos, una promesa importante, ¿sí? Y que precisamente se va a convertir, ya después vamos a ver, en el principal líder japonés. En ese mismo año llegan los misioneros franciscanos desde Filipinas, que de hecho venían desde la Nueva España, y esto lo menciono porque, bueno, muchos de esos misioneros van a ser, a ver, bueno, ahorita hablamos de ello porque creo que es importante. Ya saben que uno de ellos va a ser el primer mártir mexicano, que es Felipe de Jesús, y que de hecho va a morir en Nagasaki. ¿Sí? En 1585 hace sucumbir a la oposición de los Shosokabe de Shikoku, uno de los clanes que se lo opusieron fuertemente. Y en 1587 caen también los Shimatsu, poderosísimo clan guerrero que controla el 50% de la sureña isla de Kyushu. Ese mismo año, Hideyoshi ordena la expulsión de los misioneros jesuitas al Japón, pero la expulsión no se lleva a cabo. Miren, como estoy mencionando muchos clanes, y a lo mejor de decir, el profe quiero que nos los aprendamos, pues no, son demasiados clanes. Yo lo que quiero que quede claro es eso, más allá del dato que les estoy dando, que de hecho me regreso a uno de los mapas que puse muy al principio. Este es Japón, y no sé si ven las provincias, y no sé si ven que cada una estaba compuesta por un clan, ¿sí? Entonces, nada más tengamos en cuenta que eran muchos clanes, algunos con más poder, algunos con más territorio, no sé si se fijan, sí, algunos más reducidos, pero en puntos estratégicos. Y entonces, para ir explicando esto, Nobunaga y después Hideyoshi lo que fueron haciendo fue eliminar los conflictos entre clanes. ¿Con esto quiere decir que terminaron con los clanes? No, pero sí los pacificaron y los unieron, cosa que no había ocurrido nunca, porque aunque los clanes le debían lealtad siempre a un shogun, por lo general siempre mantenían autonomía. Mucho de lo que precisamente están haciendo, y por eso este periodo es que es tan romántico, pero tan bélico en Japón, es que Nobunaga y Hideyoshi se lanzaban a la guerra contra aquellos que no querían ceder. Cuando en otro tiempo, bueno, pues había provincias que nadie se metía, como las islas Kyushu que ahorita se mencionaron, ¿no? Pues estas estaban ahí, las islas donde había piratería coreana, japonesa y china. En cambio, por ejemplo, Hideyoshi fue los que dijo, no, vamos a unificar todo Japón y eso implica todas sus islas. Sí, las 4 principales y las pequeñas que anden por ahí. Y bueno, no sé si con esto también, digo, con este mapa queda claro que pues, no nos vamos a aprender todos los clanes, a menos que ustedes tengan esa intención. Pero quiero que entiendan que la realidad de Japón es esa, muchos claves. Y el periodo que estamos viendo es que todos esos clanes se unifiquen precisamente con control de uno, que en este caso pues era Nobunaga y ahora Hideyoshi. ¿Vamos bien con eso? Sí, profe. Bueno, y entonces el otro problema que aquí mencioné, pero esporádicamente, es el de los jesuitas. Y bueno, ¿qué pasaba con los jesuitas? Fíjense que esa es una historia, a lo mejor que después les recomiendo un documental que por ahí vi, nada más que ahorita no recuerdo el nombre, donde se menciona que el problema es que siempre había una como que ambivalencia en el trato por parte del shogun. Por ejemplo, se menciona que Hideyoshi no los quería. Nobunaga dicen que, bueno, Nobunaga no le tocó, pero después Tokugawa sí, pero después Tokugawa dice que empezó como que a sospechar de eso y los expulsó. Esto lo menciono porque entonces va a haber etapas en la evangelización japonesa que van y vienen, pero lo que sí es que puedo decir es que a la larga sí fue un fracaso. En parte porque si por ahí piensan que no hubo adeptos cristianos, sí los hubo. Por lo menos cuando los recibían bien, pero luego ya después vienen estas guerras contra ellos, contra los precisamente jesuitas, y luego van a empezar a perseguir a los cristianos japoneses y de todo tipo. Ahora, aquí la pregunta, tal vez que ustedes se hagan, es ¿por qué?
¿por qué los reciben bien y luego no y demás? Yo creo que al principio los recibían bien porque eran extranjeros. Y ya saben, los japoneses quieren aprender de ellos. Pero ya después empiezan a sospechar, porque por ahí yo leía que precisamente los shogunes le tenían miedo a los jesuitas porque pensaban que eran espías de una organización más superior que era pues, la Iglesia Católica. O sea, ellos pensaban que la Iglesia Católica los había mandado como espías y que el Papa era un tipo que quería colonizarlos, ¿no? Que ustedes pueden decir, pues puede ser, puede que no, pero mientras esos eran peras o manzanas, por eso la sospecha. Y entonces, bueno, por eso se dan estas persecuciones. Fíjense que hace unos años, no muchos años, salió una muy buena película sobre esto, que se llama Silencio, y es de Martin Scorsese. No sé si alguien ha tenido oportunidad de verla, o la conoce. Sí, lo mencionó la clase, no, el Sí. semestre pasado, que decían que los japoneses creen que Dios era un rey malvado que quería invadirlos y dominarlos. Entonces, sí, exacto. Yo les recomiendo esa película, aparte porque es una muy buena película, es Martin Scorsese, no es cualquier director. Refleja mucho eso que les estoy diciendo, la antipatía que había, el peligro también de ser cristiano en ese tiempo, e incluso también cómo permitían que, bueno, se pudieran convertir, pero renegando de Dios, total. Y también los problemas precisamente, digamos, teológicos para entender que los japoneses y su concepto de religión es distinto. Y sí, ya lo habíamos hablado el semestre pasado, pero aquí es donde las cosas se vuelven más complicadas, porque el semestre pasado habíamos visto que el cristianismo como que se empezaba a asomar, pero aquí ya empezaba a llegar mucho más fuerte, precisamente porque ya se había descubierto América. Entonces, el cristianismo que había llegado a Asia en este momento era muy esporádico, pero el que va a empezar a llegar a partir del siglo XVI, por obvias razones, es un cristianismo mucho más sostenido, sobre todo que desde Filipinas se convierte en base para precisamente llegar a otros lugares de Asia. Y ahí es donde encontramos precisamente la resistencia. Yo creo que en algún momento España sí pensó que a través de la evangelización podía obtener ciertos territorios de Japón. Y ahí es donde se dan cuenta que los japoneses pues no estaban mal en dudar de que el cristianismo fuera un peligro. Digo, porque esa siempre ha sido una estrategia por parte de España, la colonización del siglo XVI. No nada más era una conquista como tal, también era una conquista espiritual. Aquí lo que sería interesante, por eso les digo, ahí habría que leer más, es porque si varios japoneses adoptaron el cristianismo, porque sí lo hicieron. Yo creo que a lo mejor precisamente por la novedad o tal vez porque el shintoísmo estaba tan arraigado a las clases nobles que los campesinos que se volvieron cristianos lo veían también como una afrenta. No sé, pero sí hay ahí sus particularidades interesantes en relación al cristianismo de estos años. Y precisamente por esta expulsión y persecución es que hubo varios mártires, ¿no? Entre ellos San Felipe de Jesús, que como ya lo habíamos comentado, murió en Nagasaki, y pues por eso la hacienda de Felipe de Jesús en Nuevo León se vino llamando China, porque pues el señor murió en China. No, pero murió en Japón. No, pero murió en China. Pero ya habíamos hablado de esa historia, ¿recuerdas? Ok, entonces eso es lo que pasaba con los misioneros en este periodo. Mande, ¿alguien iba a hablar, perdón? Profe, y actualmente había escuchado que en Japón sí hay todavía una comunidad católica, pero no es tan vasta como la comunidad budista en los japoneses, que sí hay iglesias, pero no tantas como que se imaginan. Sí, sí hay. Incluso en China también. En China más que las controla el Estado. En Japón supongo que son más de carácter privado. Pero ¿saben dónde tiene más éxito el cristianismo? En Corea. En Corea el cristianismo coreano, incluso si le podríamos decir así, es todo un fenómeno. En cuanto a que sí hay varios cristianos coreanos que incluso hasta han tratado de poner iglesias en otras partes fuera de Corea. No sé si tenga que ver la apertura que actualmente tienen o el hecho también de que, pues, no sé, hay muchas razones ahí para hablarlo. Incluso la otra vez estaba viendo un documental, incluso en Corea del Norte también hay cristianismo, obviamente muy controlado por el Estado y demás, pero también. O sea, no es un fenómeno ausente del todo, religiosamente hablando, el cristianismo en Asia, pero definitivamente no es el éxito religioso que uno podría pensar que podría ser, sobre todo cuando lo ves desde Occidente. Sí, aquí la pregunta es, ¿qué tanto le sobrevive eso a este periodo, al periodo precisamente del siglo XVI? Yo creo que es más una influencia contemporánea que una influencia de ese tiempo. Pero bueno, vamos a continuar. Dice, en 1590,
Sí. 1590, Hideyoshi somete al último de sus adversarios, el clan Hojo, del centro de Honshu. Es así como los Date y otros daimyo del noreste y gobierna un Japón unificado. O sea, ya precisamente derrotando a los últimos clanes, ya Hideyoshi se convierte ahora sí en el shogun principal. Para lograr todo esto, Hideyoshi se apoyó en el Tenno, quien le concede en primer lugar el nombramiento de regente, Kanpaku. Más tarde, en 1585, él cambió su apellido por el de Fujiwara. Su apellido plebeyo original era Kinoshita. En 1586 había sido nombrado gran ministro y finalmente le otorga el privilegio de fundar un nuevo linaje guerrero bajo el apellido Toyotomi. Hideyoshi se creyó tanto en la unificación. Él se convirtió ahora en regente precisamente del Tenno, o sea, el que estaba, ¿recuerdan?, a la par del emperador, que entonces él cambia su nombre por el de Toyotomi para que de ahí se generara un legado. O sea, lo que Hideyoshi quería era generar un nuevo shogunato. Sí, pero como ahorita vamos a ver, el problema es que va a fracasar porque se va a establecer otro. Pero bueno, entonces él cambia su nombre, se pone Toyotomi y supuestamente todos los que le iban a continuar iban a ser los Toyotomi. O sea, era como que la idea era establecer la era Toyotomi, pero vamos a ver que va a durar un y medio personaje. Ahorita les digo por qué. Bueno, en 1592 Hideyoshi emprende una invasión infructuosa a Corea. Fíjense, aquí es donde viene lo de Corea. Aquí lo voy a mencionar poco, lo vamos a ver en dos partes lo de Corea. Aquí cuando vemos Corea. Y aquí la gran pregunta es, ¿por qué se imaginan que Hideyoshi invadió Corea a partir de lo que hemos estado hablando? A ver. Como ha tenido una política, se puede decir, expansionista y de unificación, ¿por qué no invadir Corea si está prácticamente cerca? Muy bien. Y, A ver qué. y puede tener más recursos Corea que una pequeña isla llamada Japón. Eso sí, también. A ver qué más. Pues los mismos recursos, tener más control, tal vez llegue a tener una puerta hacia China, tal vez. Ok, sí, eso es cierto, ahorita lo voy a mencionar, de hecho. A ver qué más. Delirios de poder. Sí. A ver, ¿alguien más? Bueno, vámonos con eso. Sí, miren, yo también concuerdo con ustedes. Creo que Hideyoshi, después de lo que vimos, después de lo que estamos hablando, si se fijan, llega un punto donde ya unifiqué Japón. Ahora que sigue, ¿sí? O sea, creo que la unificación exitosa que se logró, pero que si se fijan bien desde Nobunaga, creo que también tiene que entender eso, Hideyoshi tuvo que entenderlo, le permitió tener la confianza suficiente como para ahora atreverse a invadir Corea. Pero aquí pasaron varias cosas. Primero, digo porque va a fracasar y van a ser 2 invasiones. Primero, como yo entiendo, y sobre todo eso lo vi en el libro que vamos a ver de Corea, Corea era más la puerta china que quería llegar a Corea. O sea, ellos sabían que si invadían Corea y si se posesionaban de Corea, podían entonces de ahí en adelante a lo mejor tener planes a futuro de invadir China. Muy arriesgado, sí. Muy ambicioso para ese momento, sí. Pero como vamos a ver después, no es una ambición con la cual se vayan a decir, bueno, ya no se logró y se quedó ahí. Entonces creo que por una parte es eso y por otra parte los recursos, creo que ya lo habíamos hablado. Era también precisamente expandirse a un territorio que a diferencia de Japón, pues estaba mucho más conectado con tierras más fértiles. El arroz, como ya les había comentado, se va a convertir en un elemento importante para querer invadir Corea. Pero de principio esa invasión pues no se va a lograr. No se va a lograr y ¿cómo se llama? Y pues va a fracasar. Les digo, aquí nada más lo pongo como una inflación infructuosa, ya lo veremos por parte de Corea. ¿Qué fue lo que hizo que los coreanos ganaran? Bueno, que se supieron organizar y que también eran tributarios de China. Entonces llegó un momento donde la guerra no nada más fue entre Corea y Japón, sino fue una guerra de 3 países. Ahora, la invasión a Corea, entonces por eso va a ser bien importante, porque entonces vamos a ver que es una de las primeras guerras que se va a dar entre estos 3 países, como no lo habíamos visto en todo el periodo antiguo, o lo habíamos visto de una forma distinta. Tal vez a lo mucho, precisamente las invasiones mongolas en territorio japonés, pero ahora son los japoneses en territorio coreano y que no van a lograr esta primera invasión. Bueno, eso pasa en 1592 y en 1597 envió una nueva expedición a Corea. Sí, o sea, en 1592 era esperando que Corea fuera derrotada como para llegar a China. Y en 1597, como yo lo entiendo, era una invasión que ya tenía que ver con venganza precisamente porque no lograron precisamente derrotar a Corea. Se envió una expedición que resultó tan desastrosa como la primera. Sí, y sí, esta terminó peor porque era un ejército todavía menos motivado
Ya después de la primera derrota no fue igual y creo que fue una peor derrota. Ahora, yo creo que este problema lo va a arrastrar Hideyoshi a Japón, y ahorita hablamos de eso. A la par que pasaba eso, también estaba ejecutando 26 cristianos, 6 franciscanos, 3 jesuitas, 17 japoneses daicos y algunos de sus adictos, y destruye varias iglesias. Que les digo, continuaba también el miedo a lo que el cristianismo hiciera, y entonces se lanzó una campaña infructuosa. En 1598, si se fijan, un año después de la invasión a Corea, muere y queda suspendida y fracasada la segunda expedición, que de por sí la segunda expedición estaba ya dándose en ese tiempo. De hecho, muchos mencionan, creo que muere de viejo, no estoy seguro exactamente de qué muere, en las versiones que he visto muere ya de viejo, pero mucho le pesó precisamente invadir Corea, o sea, como que en la derrota contra Corea, las dos derrotas, la de la primera y la segunda incursión, fueron derrotas que le pesaron, sobre todo porque pues los japoneses podían a lo mejor tener una idea de expansión, pero como que lo primero que debían hacer era consolidarse al interior. O sea, yo creo, y ahí es donde termino con Hideyoshi, que si Hideyoshi se hubiera concentrado más en tratar de consolidar su poder en Japón que al exterior, a lo mejor otra cosa hubiera sido. Pero entonces él trató de lanzarse una guerra contra Corea cuando al interior de Japón había cosas inconclusas todavía. No sé si con eso también me estoy explicando. Bueno, ¿qué pasó durante este gobierno? El gobierno de Hideyoshi, el florecimiento del ampuloso arte Momoyama, ¿sí? Que esto es algo que los japoneses también ven mucho en los periodos históricos, el impulso al arte, y entonces durante se dio el arte Momoyama, que se daba en Kioto, por eso se le llama así, de la arquitectura, que refleja un decreciente interés en los austeros principios estéticos zen. Muchos de la arquitectura previa en Japón se había caracterizado por ser muy austera y por tener principios budistas. Ahora mucho precisamente de la arquitectura que se va a ver en este momento va a ser muy diferente, va a ser mucho más llamativa. Ahorita les pongo, si no ahorita, algunas imágenes. Y bueno, eso también lo vamos a ver. En el terreno administrativo construyó la base socioeconómica mediante el catastro de las tierras en todo el territorio bajo su mandato de sus vasallos. Con esto se consolida la propiedad de la tierra del campesino contribuyente, estableciendo el dominio de un solo señor sobre un territorio. Deja de existir la propiedad compartida y se da la estandarización de impuestos sobre la tierra y tasación y formas de pago. O sea, esto del catastro tiene que ver con lo mismo de la centralización. O sea, Hideyoshi al momento precisamente de que unificaba el país y de que le quitaba el poder a los señores feudales, entonces a través de los impuestos fortalecía el Estado, no sé si me explico. Que esa es la diferencia entre un Estado feudal y un Estado centralizado. En el Estado feudal, pues yo te reparto la tierra y tú administras la tierra y a quienes ahí la poseen. Pero en un Estado centralizado, precisamente como lo estaban tratando de hacer Hideyoshi, que a lo mejor por eso muchos dicen que con esto termina el feudalismo, es precisamente porque le restaba el poder a los señores feudales, canalizaba los impuestos al Estado central y ellos eran los que tenían mayor poder por encima de los clanes, que ya todos estaban derrotados. Y con esto se da la ordenanza de casas de espadas, ¿sí? Para desarmar a los guerreros locales o campesinos, soldados no entregó su servicio a vasallos. Que esto es bien interesante porque se acuerdan que el samurái dependía mucho de su señor. Entonces ahora de que el samurái dependa no del señor local, sino del Estado central, nos habla mucho precisamente de esta unificación que se está dando. Y lo otro es establecer una clara diferencia entre el estatus de los guerreros y el resto de la población, sobre todo porque precisamente también lo que, si se fijan, buscaba este estado de las cosas, en este caso precisamente Hideyoshi, era establecer a la política militar como la superior por encima de cualquier otra, ¿sí? Tal vez no del Tenno, pero ya vemos que eso también es bastante ambiguo. Y en cuanto a política exterior, activó el estímulo del comercio con el extranjero, otorgó licencias oficiales a los navegantes y licencia oficial con sello en tinta roja para certificar que no eran piratas. Se estableció más el comercio, aunque como ahorita vamos a ver con Tokugawa va a haber un retroceso o por lo menos cierta restricción para que el comercio se dé. El problema en este momento es que todavía prevalecía mucho la piratería, sobre todo en las islas Ryukyu, que son estas islas que precisamente están a la mitad de Corea, China y Japón. Entonces trataba de estimular el comercio para que no cayeran en la piratería. Él envió misiones a los gobiernos vecinos exigiéndoles tributo. Al rey de Corea se negó, alegando que ya era tributario de la China Ming, y eso llevó a la organización de la expedición precisamente con este país. De hecho, volviendo precisamente a estas ambiciones de Hideyoshi, creo que ese fue el problema, insisto. Él unificó Japón y dice, bueno, ahora vamos al resto de los territorios. No pudo con Corea, no pudo con los chinos, y después de ahí precisamente es que viene su derrota y su muerte, que en este caso creo que, insisto, no sé si hay una relación directa, pero creo que sí Hideyoshi muere siendo demasiado ambicioso, siendo demasiado ambicioso, tratando de conquistar otros territorios,
Que a lo mejor hubo oportunidad, pero ya cuando estás hablando de invadir Corea, pero también te enfrentas a los chinos y en la capacidad que tenía Japón para ese momento, pues creo que más bien fue eso, fue desmedido. ¿Sí? Y bueno, y con eso terminamos con Hideyoshi. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Algo? ¿Un comentario? ¿Han visto a Hideyoshi también en alguna película o algo por el estilo? El documental que les dejé por ahí, que quiero que vean para la próxima clase, empieza de hecho con la muerte de Hideyoshi. Y les digo documental porque es un documental, porque sí se oyen voces en off que hablan de lo que está pasando, pero es también una dramatización. De hecho, el documental habla de la muerte de Hideyoshi hasta la consolidación de Tokugawa en el poder, que es lo que ahorita vamos a hablar, pero que en la próxima clase quiero que a través del documental como que lo discutamos. Entonces, pero bueno, eso es lo que ocurre. Entonces muere Hideyoshi, las invasiones coreanas no las logra y le va medio suceder, porque eso precisamente no va a ser del todo cierto, pero le va a suceder Tokugawa y Ieyasu. Y ahí es donde vamos a hablar tal vez de uno de los personajes más importantes de la historia japonesa. Este gordito señor que está ahí sentado. Yo creo que Tokugawa sí han escuchado. Él sí es un personaje. Yo siento que Tokugawa es como el Porfirio Díaz japonés. Y perdón la comparación así terriblemente extraña. Pero, ¿cómo vemos a Porfirio Díaz en México? A ver, díganme ustedes. Como dictador, o al menos Como un genio. ¿Ven? Fueron dos opiniones bien distintas. Un señor con bigote, muy bueno. Un señor con bigote blanquito. El indio oaxaqueño. Inversión extranjera. Inversión extranjera, sí. A ver. ¿Qué más? Inversión extranjera, pensó a futuro. Sí, o sea, no sé si me explico y perdón, a lo mejor me estoy desviando del tema. Pero, por ejemplo, ahorita dice José Isabel, un dictador, y a la par dijo Antonio un genio, ¿no? Eso es lo que yo quería que me dijeran. Si se fijan, hay una visión muy ambigua de Porfirio Díaz. O sea, hay quienes Creo consideran que hizo cosas bien y hay quienes consideran que hizo cosas muy mal. ¿Qué pasó, Alfonso? No, creo que más bien no, es una persona muy ambigua que hizo cosas buenas, pero las hizo con métodos cuestionables. Ajá, muy bien, a ver. Yo creo que también es importante, o sea, recordar que los personajes históricos pues no se pueden ni, digamos, ni romantizar ni estigmatizar, sino que pues simplemente son personas con errores y con cosas buenas como cualquier otra persona. Y acabas de dar en el clavo, Valeria, porque precisamente es a lo que me refiero. Así como a Porfirio Díaz lo hemos romantizado y lo hemos llevado a límites de ser bueno y ser malo, creo que lo mismo pasa con Tokugawa. Y por eso pongo ejemplo a Porfirio Díaz, porque se fijan, todos los personajes son así. Yo sé que cuando como historiadores siempre vamos a tratar de ser objetivos, pero precisamente a través de la historia oficial, por ejemplo, un personaje como tal vez Hidalgo, aunque haya personas que pueden decir que tuvo errores, casi todas las versiones van a ser es que fue un tipo muy bueno, muy sagaz, no sé qué. O sea, sí, no nos podemos poner en ese plan. Benito Juárez es otro, es cierto. Juárez es uno que también, de hecho, exageramos en la forma en que lo llevamos a la historia de bronce, como se dice, al podio. En ese caso, y volviendo a nuestro punto, que es Japón, creo que lo mismo le pasa a Tokugawa, por eso menciono. En la historia japonesa hay versiones que lo ven como un hombre visionario y hay otros que lo ven como un dictador terrible. ¿Sí? Por eso la comparación con Porfirio Díaz, porque mientras unos dicen, no, este fue un periodo de estabilidad, de avance, de procesos económicos importantes, de actividad cultural y artística, otros mencionan que no. Es una etapa donde se consolidó el sistema feudal, los campesinos seguían igual de amolados, ¿sí? Los samuráis se seguían peleando entre sí, ¿no? Entonces, eso es. Obviamente ya en la historia lo vamos a ver como algo que no es así, pero es importante tener estas ideas. Y sobre todo porque, insisto, en la cultura popular, vuelvo a hablar de la cultura popular, refiriéndome a juegos, animaciones y películas, Tokugawa se le representa de esas dos maneras, ¿no? De las dos, como un líder muy astuto, pero también como alguien que era muy, un dictador, ¿no? Vaya. Y entonces ahí es donde empezamos con Tokugawa. Bueno, pero ¿cómo llega Tokugawa al poder? Empecemos. Tokugawa Ieyasu sucede a Hideyoshi en 1598. Él va a derrotar a los daimios rebeldes en la batalla de Sekigahara. La batalla de Sekigahara, que por acá puse un mapa más atrás, perdón si no lo puse en su momento, en el lugar que debía. La batalla de Sekigahara, que es esta, va a consistir precisamente ya en la última, digamos,
revuelta de clanes que podríamos hablar sea en Japón y con la cual se va a consolidar el periodo. O sea, no sé si ven estos colores, son los que eran fieles a Tokugawa, por ejemplo, los de azul. Están los que precisamente eran fieles a todavía Hideyoshi, porque Hideyoshi dejó un hijo, solamente que era muy pequeño, era Hideyori, fíjense, para que no se les pase, Hideyori no era Hideyoshi. Hideyori era muy pequeño, entonces la familia y los regentes de Hideyori se lanzaron a una guerra por consolidar el clan Toyotomi, y junto con eso algunos otros clanes que no estaban en disputa se van a, digamos, definir en esta batalla, la gran batalla de Sekigahara. Y si por ahí no queda claro lo que les estoy diciendo, por eso quiero que vean el documental. El documental se basa específicamente en esta batalla. El documental que por ahí les dejé se basa en la batalla de Sekigahara y cómo precisamente es como la última batalla, ¿sí? de Japón entre clanes, porque ya después de ahí es cuando se consolida el poder. Y lo pongo como la última batalla de samuráis. No creo que porque sea la última, pero sí la más importante, ¿sí? Y no sé si queda claro por qué importante, porque a partir de ahí entonces se liman ya todas las diferencias, asperezas y enemigos, y se unifica Japón, ¿sí? Entonces, resumiendo, pero ya después si quieren lo vemos en el documental para la próxima clase. ¿Cómo va a terminar esa batalla? Pues con un triunfo abrumador de Tokugawa, donde va a eliminar a los enemigos que tenía, a los intentos precisamente de quedarse, de continuar con el legado de Hideyoshi, y de hecho él se va a terminar convirtiendo en el pequeño, para no verse tan drástico, se va a terminar quedando como regente del pequeño Hideyori, y ahorita hablamos de esa historia, pero bueno, entonces él surge como dueño de Japón después de la batalla de Sekigahara. ¿Se acuerdan que la base de los shogun estaba en Kioto? Él la pasa a Tokio, ¿sí? Y se va a convertir en capital hasta hoy, a menos que mañana pase algo, pero ustedes saben, ¿no? Es Tokio, la capital japonesa, y fue precisamente en este periodo que se convirtió en capital japonesa. También Tokio era conocido como Edo, y por eso este periodo también se le conoce como Edo, ¿sí? Periodo Edo, ¿sí? Entonces, era Tokugawa, era Edo, ¿sí? O creo que el otro periodo también es el de Bakufu, que se le da a este periodo, es el mismo, ¿sí? Nada más que con diferentes nombres que aluden a diferentes cosas, ¿sí? Él fue hijo de un pequeño señor feudal de la provincia de Mikawa. Siendo todavía un niño, fue enviado como rehén al castillo de un señor vecino con quien su padre había establecido lazos de vasallaje, y fue así como fue creciendo. Él participó en la lucha por el poder central como aliado y competidor de Nobunaga Hideyoshi. Sí, obviamente él siempre estuvo con sus intereses, pero pues trataba precisamente de ver cómo se acomodaba mientras estos dos líderes anteriores a él se estaban disputando el poder. Y a partir de 1590, pactar con Hideyoshi y obtener las 8 provincias de Kanto, concentró sus esfuerzos en la consolidación de su dominio y en la construcción de una base económica más firme. A la muerte de Hideyoshi, precisamente ya después de la batalla de Sekigahara, fungió como tutor de Hideyori, que era el pequeño menor de Hideyoshi, ¿sí? Hijo aún menor de Hideyoshi, y ejerció de hecho el poder central. Que de hecho en el documental van a ver, ¿no? Hideyori es un niño, ¿no? Y por eso entonces, bueno, supuestamente Hideyoshi lo que buscaba era perpetuarse en el poder a través de su hijo. Entonces Tokugawa muy inteligentemente agarra al niño y dice, sí, yo soy su regente. Sí, y entonces eso fue lo que de hecho llevó a la batalla, derrotó a todos, se quedó con Hideyoshi, y ahorita van a ver qué le pasa al pobre Hideyori. Sí, porque pues esto no sonaba bien para el pobre niño. Bueno, ¿qué más pasó? Cuando algunos jefes militares se opusieron a la hegemonía de Ieyasu, por obvias razones, pues estaban viendo que este señor estaba teniendo todo el poder, formaron una alianza con él que terminó derrotándolos en la batalla de Sekigahara, que es la que ahorita mencionaba. En 1603, Ieyasu es nombrado shogun por el Tenno, y con esto inaugura un nuevo shogunato, el Tokugawa, que a diferencia de los dos anteriores que no se lograron, sí se va a consolidar, se va a conocer como periodo Edo, se va a establecer en Tokio y va a durar 260 años. Obviamente no son 260 años que vive Tokugawa, pero sí 260 años de poder de Tokugawa y sus descendientes, ¿sí? Y vamos a hablar de que este es el periodo shogunal más continuo y amplio y grande de Japón, ¿sí? Entonces, ahí es donde está la importancia precisamente de Tokugawa, que no solamente va a establecer su poder, su hegemonía, sino que la va a hacer perdurar más de 2 siglos y medio, ¿sí? Entonces, en 1615, en la batalla de Osaka, finalmente Ieyasu atacó a Hideyori. Ya si se fijan, Hideyori ya era una persona mayor, ¿sí? Hideyori
ya creciendo se lanza contra Tokugawa por el poder. Ahora sí, estando grande, lo ataca, se enfrentan en batalla, derrota a Hideyori, al niño que alguna vez protegió, para que vean la novela la que resulta esto, ¿sí? Y con esto elimina simultáneamente el peligro de sublevación de otros señores. Digamos que con la muerte de Hideyori termina el clan de los Toyotomi que quería impulsar Hideyoshi, ¿sí? Y Tokugawa se convierte ahora sí en el líder absoluto de Japón. Digo, sí, por ahí quedaba la duda, porque la verdad es que ya desde que fue nombrado shogun no quedaba la duda. Derrotar a Hideyori ya se convirtió en algo así como, bueno, ya nada más para que no quede duda, que el líder, ¿sí?, de Japón pues va a ser Tokugawa, ¿sí? Tokugawa ya se ordena a todos los misioneros que abandonen Japón, muchos lo hacen pero otros se ocultan, continúa la lucha precisamente contra los misioneros, porque como les mencionaba por ahí, Tokugawa recibió algunos, después se enojó con otros, es una historia que todavía continuaba, y bueno, en 1616 le sucede uno de sus hijos, Hidetada, ¿sí? Sucede a Ieyasu en el poder, quien a su vez es sucedido por Iemitsu. Y de ahí en adelante, Hidetada, Iemitsu y tantos hijos de los Tokugawa son los que van a tener el poder en Japón hasta el final. ¿Qué es lo que pasó? Aquí, antes de continuar, ¿por qué? Y bueno, hago la pregunta abierta si quieren para discutirlo y debatirlo. ¿Por qué Tokugawa sí logra lo que no logró Hideyoshi Nobunaga? A ver. Creo que fue por lo que usted dijo, que él se concentró más en poner su poder en Japón más Sí. que en el extranjero. Sí. Esa fue la diferencia. Sí, yo también coincido totalmente con eso. A ver, ¿alguien más? Creo que al mantener un orden Japón le dio una cierta estabilidad que pudo ponerse encima de los demás y tener a Japón en la palma de su mano bien fácil. Exacto, sí. Fíjense, en el libro que vamos a ver de Corea, hay un término que me gusta mucho que emplea el autor, que es José Luis Martínez Manríquez, el autor que habla de breve historia de Corea. ¿Por qué hablo de Corea? Porque precisamente cuando se habla de la invasión por parte de Hideyoshi a Corea, dice, cuando Tokugawa llegó, él evitó todos intentos o sea, pudo haber continuado con la invasión, ¿no? Pues bueno, ya Hideyoshi lo hizo, voy a continuar yo. No, Tokugawa llega y no, se acabaron las invasiones al extranjero. Vamos a concentrarnos acá, dice el autor. Y una palabra que usa y que me gusta mucho, dice, Tokugawa prefirió establecer la Pax Tokugawa en Japón. No sé si están relacionados con el término de Pax Romana. ¡Qué buen término! Sí, sí, cuando lo usa el autor dije, mira, eso es un buen término. ¿Qué era la Pax Romana? ¿Se acuerdan? Era el periodo de paz interna en el Imperio Romano luego de tantos años de guerras e invasiones. Bueno, este autor le dice, bueno, este es el periodo de Pax Tokugawa. ¿Sí? ¡Qué frase tan chida! O sea, eso mismo, o sea, en vez de preferir establecer ampliar al imperio japonés o lo que podía ser el imperio japonés, prefirió establecer un periodo interno de paz y de consolidación, ¿sí? Claro, eso lo va a llevar precisamente también a años de aislamiento, pero creo que el objetivo de Tokugawa, él y de sus descendientes, nunca fue ver hacia afuera, sino consolidarse hacia el interior. Sí, y ya lo veremos. Por ahí está la lectura. Bueno, por ahí les voy a dejar la lectura de Corea cuando la veamos. Y así le pone, y por eso le digo que me gustó mucho el término. Le pone Pax Tokugawa. De hecho, si quieren, ahorita mismo se las. Bueno, ya un rato más, porque luego no quiero perder tiempo. Pero me gusta mucho el término, porque sí, tiene sentido. Así como en Roma, como acaba de decir Alfonso, este periodo de paz interna, o sea, acá es lo mismo hizo Tokugawa. ¿Ok? Entonces, coincido con ustedes. Es eso. O sea, Tokugawa prefirió centralizar el poder, consolidar el poder al interior, que en vez de lanzarse aventuras que sabía que no iba a ganar nada y que por el contrario iba a perder, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Los Tokugawa aumentan la hostilidad de las influencias seculares y religiosas extranjeras a los que se considera como una amenaza por la rígida estructura social mantenida por el shogunato. ¿Por qué la hostilidad hacia las influencias extranjeras? Para Tokugawa resultaban precisamente peligrosas por el aislamiento en el que se encontraban. De hecho, se establece el periodo Bakufu, gobierno militar centralizado, porque precisamente lo que Tokugawa buscaba era precisamente centralizar el poder. Y ese es el otro nombre que les decía. Entonces ya van los tres nombres que tiene este periodo. Edo, por el lugar, que es Tokio, Tokugawa, por la familia, y Bakufu, que es gobierno militar centralizado. Entonces, los tres nombres son los nombres que precisamente van a tener este periodo. Iemitsu, ¿sí?, instituye un periodo de intensa persecución durante la cual sufren el martirio miles de cristianos. Ya
como el cuarta generación de Tokugawa. Dice, y a partir de 1635, las bases del nuevo régimen feudal centralizado, todos los señores vasallos tenían que establecer su residencia en Edo, donde deberían de mantener a sus esposas principales e hijos herederos. Este sistema recibía el nombre de Sakin Kotai, o de residencia alterna entre el feudo y la capital Edo. Por eso se convirtió en Tokio en algo muy importante, porque en Tokio construyó un castillo enorme y varios asentamientos. Entonces, ¿qué hacía Tokugawa para mantener a raya a todos los clanes y que no lo fueran a atacar? Bueno, así como lo hizo alguna vez los Borbones en Francia con Luis XIV, que construyó Versalles para que los nobles fueran y visitaran al palacio y se quedaran ahí, y Luis XIV, el rey Sol, vigilarlos. Pues no sabemos si esto lo copió alguien más, pero antes lo había hecho Tokugawa, también con sus palacios en Tokio, donde les decía a todos los nobles que fueran a Tokio precisamente para establecerse. La otra vez estaba viendo un chiste, me topé un documental que tomaba chiste esta idea, y decían, Tokugawa mandaba a llamar a todos los nobles a Tokio, ¿para qué? Y luego les decía, oigan, ¿creen que me veo muy gordo con esta ropa? No, bueno, ya puedes irte. El chiste era de que los mandaba a llamar para cualquier cosa, pero el punto es que los mandaba a llamar para tenerlos vigilados. Y entonces ellos tenían que ir a Tokio, quedarse ahí, tener a sus esposas principales y demás. Y si se fijan, eso era importante, porque si entonces todos estos líderes estaban en sus respectivos clanes, sí, en sus respectivos lugares, que como vimos ahorita en el mapa, algunos podían estar alejados de Tokio, que era la capital, entonces corrían el riesgo, o por lo menos él en su paranoia, de que fueran a ser rebeldes. Sí, Profe, mande. ¿cómo que esposas principales? No entiendo eso. Pues es que estos señores tenían todo, digamos, concubinas, ¿sí? Y entonces, las esposas que eran, digamos, las que les iban a dar un heredero y que eran de alta alcurnia, esas tenían que estar en Tokio, o sea, tenían que estar vigiladas precisamente por la familia Tokugawa, porque precisamente como eran las esposas principales que generaban los herederos, entonces también tenían que estar vigiladas. No sé si me explico con eso. Qué horrible manera de Sí. llamar. Bueno, qué horrible todo eso, pero no sé por qué no me sorprende. No, pues recuerden, es el sistema monogámico y demás en el mundo es algo que viene apenas recientemente, y en este momento, sobre todo para los señores feudales y clanes en Japón, era muy común el concubinato, ¿no? Pero sí, así era de terrible esta situación, y así como se escucha. Bueno, ¿vamos bien? ¿Alguna pregunta o algo? Ya casi terminamos, sobre todo porque... Entonces mantenía a sus enemigos más cerca para poder vigilarlos. Y les digo... pregunta. Sí, dime, perdón. Movió la capital de Kioto a Tokio. Sí. O sea, ¿nomás cambió las letras del lugar o...? No. Son dos ciudades distintas. Ya. Ay, chequen bien el mapa. Chequen un mapa japonés. Yo no sé si en los mapas que aquí puse se puede ver Tokio y Kioto. Son dos ciudades distintas, ¿eh? Sí, no los confundan. Es muy común confundirlos porque sí suenan muy igual, pero son dos ciudades distintas. No sé si aquí se vea. No sé en este otro mapa tampoco. Bueno, si pueden poner por ahí ustedes un mapa para no entretenerme mucho, búsquenlo y van a ver que son dos ciudades distintas. Ahora, es bien interesante esto de las ciudades, porque más adelante, ahorita bueno, hoy no, ya que cuando lleguemos precisamente a la parte de la restauración, nos vamos a dar cuenta que él se mudó a Tokio, pero al emperador lo mantenía en Kioto. Porque tampoco lo quería ni cerca ni lejos, sino lo quería todo lo contrario. Entonces, el emperador va a estar en Kioto, el shogun va a estar en Tokio, y bueno, digamos que hasta ahí puede quedar la anécdota, pero más adelante cuando veamos la restauración, una forma de simbolizar el poder del emperador que va a resurgir es una marcha que hace con todos sus samuráis a pie de Kioto a Tokio, pero bueno, ya veremos esa etapa, porque hay una ilustración que me gusta mucho donde va el emperador y todos sus samuráis caminando, ¿sí? De Kioto a Tokio, que no era muy lejos, creo que tampoco eran así ciudades muy, muy, muy lejanas, ¿sí? Alguien puso por aquí un mapa, gracias. ¿Sí se ven ahí las dos ciudades? Sí, Kioto, ¿ya la vieron? Bueno, sí está lejano, no estaba tan chiquito el viaje, pero no estaban de punta a punta, eso es a lo que me refiero. Sí, es que ya viendo dónde está Kioto y ya después viendo dónde está Tokio, gracias al compañero que puso el mapa, si se fijan son dos ciudades distintas.
Ahora, eso puede tener también una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué cambiar la capital? ¿Por qué Para se imagina? centralizar el poder. Para centralizar el poder, para centralizarlo en su figura, porque en Kioto era la figura del emperador y el shogun a la par. Una de las cosas que es bien interesante entonces aquí es que si se fijan los Tokugawa, y eso no era digamos una indirecta, es que al mudar la capital a Tokio, nada más él y el emperador quedándose en Tokio, daba por entendido que el poder lo residía él y que el emperador era alguien que nada más lo tenían ahí porque pues es el emperador y ya saben que lo queremos mucho, pero hasta ahí. Sí, hasta ahí. Que eso es una cosa que ya hemos hablado, pero vamos a seguir hablando porque es bien importante. Y sobre todo porque sigue siendo importante incluso para ahorita. Y me refiero para ahorita para Japón. Esta figura del emperador que no se le puede como disminuir. O sea, sigue ahí, sigue estando presente. Ya ven que acabamos de iniciar una nueva era, ¿sí? Con un nuevo emperador, ¿no? Que el emperador es historiador, no sé si saben. ¿Sí? El actual emperador japonés. Y fue todo un show mediático. Pero ¿qué? O sea, ¿qué poder tiene el emperador? O sea, pero se sigue manteniendo y sigue siendo el hijo del cielo japonés, recuerden, y todo eso que hemos hablado. Bueno, a ver, continúo. No, yo creo que aquí le dejamos, porque ya lo demás viene a ser cómo es el gobierno. Aquí le podemos dejar para entonces la próxima clase hablar en resumen, obviamente, de los 260 años de gobierno Tokugawa, de arte y cultura y todo lo demás. ¿Quedamos claros? A ver, ¿alguna duda, algún comentario? Entonces nos quedamos con la idea de... Gracias, Juan Antonio. Por el momento, entonces, donde nos quedamos para no confundirnos, estamos en este momento donde Tokugawa toma el poder, centraliza el poder, toma estas decisiones precisamente para que quede claro, reúne a los clanes, los hace vivir en Tokio, cambia la capital a Tokio, se olvida de las invasiones, consolida su poder al interior y mucho de eso lo vamos a seguir viendo. A ver, ¿dudas? Por mí no, maestro. Bueno, ya llevan tarea, ya supieron, ¿verdad? La tarea, aquí les dejo, creo que también en el chat, les dejo el video. Lo puse en una conversación en Teams, pero pues la tarea es que sí me gustaría que lo vieran, y así como hicimos con 1911, discutiéramos también este pequeño documental. Lo que me choca es que está en español de España. Yo tengo el DVD en subtítulos, aunque también es un documental de la BBC, y es bien raro porque fíjense cómo es esto, ¿no? Yo tengo el documental de la BBC, pero es en inglés, ¿sí? Y este documental que les puse por aquí lo encontré en YouTube, que es el mismo documental, pero está en español de España, ¿no? O sea, no sé qué es peor. Pero fuera de eso, creo que está muy bien hecho el documental, o creo que es más una dramatización y romantización, que ya discutiremos eso, insisto, el documental habla sobre la consolidación de Tokugawa en el poder, desde la muerte de Hideyoshi hasta la batalla de Sekigahara. Sí, y es toda una novela, hagan de cuenta que están viendo La Rosa de Guadalupe, pero a pesar de eso sí quiero que lo vean y lo discutamos. Sí se llevan esa tarea. ¿Mande? Ajá, antes que se me olvide, no nos va a pasar el artículo, perdón por... Sí. Pero es que a mí sí me interesa mucho. Es que, mira, ayer tuve problemillas, fui al médico, pero en fin de semana ya me pongo a buscarlo y te lo paso. Ok, profe, muchas gracias. Claro. ¿Estamos entonces con eso? Nada más es ver el documental, maestro. Sí, nada más. Y bueno, continuar con la lectura de preferencia. Sí, profesor. ¿Ok? Sí, profesor. Muy bien. A ver. Bueno, entonces ahí le dejamos. Entonces sí, ver el documental, lo discutimos y continuamos con la presentación, continuamos con el tema de la era Tokugawa. Maestro, una última duda. Dime. Estaba viendo que el documental se llama Los Warriors, ¿no? Sí. Es una serie de documentales. ¿Son como los que había mencionado clases atrás? ¿De qué? A ver, Es que en el chat, bueno, ya tiene varias clases atrás que comenté una imagen sobre una película sobre los Warlords. Pero esos son de China, entonces... No. Esto es Warriors, es guerreros. No, Warlords es señores de la guerra, no, ese es otro. Y entonces los Warlords son de China y estos son de Japón. Sí.
Y el warlord fue un término que los ingleses pusieron a los señores de la guerra que había al interior de China. Pero sí, no es lo mismo. No, esta es una serie documental que se llama Warriors. De hecho, como ahorita les decía, yo tengo el DVD que ponía en clases de este documental. Y en ese documental venía dividido en dos partes. Uno es de Tokugawa y el otro era de Attila. Sí, para que vean qué tan similares eran. Y entonces, bueno, es una serie documental que se llama Guerreros y se enfoca en personajes históricos. El que les estoy pasando se enfoca en Tokugawa y es el que quiero que vean y discutamos la próxima clase. ¿Estamos? Sí, maestro. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Bueno, terminamos entonces y nos Sí. vemos el lunes. Profesor, Dime. un compañero no pudo asistir porque tuvo que ir a la URI, tenía que resolver unos problemitas ahí. Es mi compañero Barcila Martínez. Ok. Está bien, ya lo tomo yo en cuenta. Gracias, profesor. Gracias a ustedes y pues si no hay más, pues ahí le dejamos. Adiós, maestro. Hasta el lunes. Adiós, Lunes. profe. Hasta lunes, profe. El lunes.